Como bien sabe el título, vamos a mirar esta parábola desde el punto de vista teológico, social y con un contexto histórico. La parábola del Padre Misericordioso, y también llamada famosa parábola del Hijo Pródigo, se ubica en Lucas 15. Lo que nuestro Señor Jesucristo quería en esta parábola era darle una enseñanza a todo el colegio cardinalicio, los primeros apóstoles y discípulos, ¿sí? Sobre la misericordia. Y obviamente también escuchaban los fariseos, los escribas, los judíos, la gente del pueblo, todos. Pero lo que quería era asestar una parábola sobre la misericordia de Dios, no tanto que estuviera situado el Hijo. Por cuestiones pastorales en muchos años se ha situado mucho el centro en el Hijo, pero el centro, el actor principal es el Padre misericordioso. Y entonces empezamos con esta parábola que es así. Miren, un hombre tenía dos hijos, la figura de Caín y Abel, Adán y Eva, la figura siempre de dos, ¿no? La figura de, de esa dualidad de dos, ¿no? El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame de los bienes que me corresponde, y le repartió la herencia. Para los judíos, lo que son las tierras, lo que son la familia, o sea, la familia, es decir, los hijos, la descendencia, la esposa y todas estas cuestiones familiares, y el dinero, las tierras, la familia y el dinero, esas tres cosas son importantísimas, porque para el judío, entre más se tenga eso, más bendición hay. Al Cristo, al colocar esta parábola de decir de que el Hijo le pidió la parte que le corresponde, que está queriendo decir que le está quitando una bendición a su papá. Y por segunda línea también le está diciendo que se muera, le está deseando la muerte a su progenitor. Porque uno solamente recibe una herencia cuando obviamente hay una muerte. Entonces imagínense en eso, en ese tiempo de los judíos, cuando Cristo dice que hay una persona que le está quitando la bendición, y que el que le está quitando la bendición es uno de su propia familia. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Todavía el menor, ni siquiera es el mayor. Miren esta parte aquí. El menor, ni siquiera es el mayor, el que le correspondía por ascendencia, sino que es el menor, más fuerte aún para los de la época. Lejos de su provincia apartada, se fue al exterior, se fue lejos, al extranjero. Para los judíos, los extranjeros eran personas impuras, personas que históricamente no les ha ido bien, y especialmente con los griegos. Siempre que tuvieron un imperio cerca, los sometieron. El imperio romano, el imperio griego, persa, los, los, los tomanos también. Después la iglesia les ayudó también, pero los tomanos, que eran los turcos, también, también los egipcios, los persas, bueno, muchos imperios de las épocas sometían al pueblo. Entonces ellos, para los extranjeros eran pero muy compleja la situación de esa manera. Irse a una tierra extranjera era irse de la tierra donde Dios bendijo y se plantó el pueblo, el pueblo de Israel. Salirse de la tierra bendecida era una traición a la patria y a sus raíces. Entonces miren, Jesús va diciéndole esto, vamos haciendo el recuento. Primero les dice que se muera el papá, le quita la herencia, que es bendición, y tercero, se va a tierras extranjeras. De ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, o en otras traducciones, en pecado.
Es decir, no solamente le bastó con desearle la muerte a los papás, no solamente le bastó con quitarle la bendición al papá de las tierras y la herencia y el dinero. Y no le bastó con eso, se fue a tierras extranjeras. Y no solamente con eso le bastó, sino que más aún todavía, se la gastó en perdición, en pecado. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle la comida. Y se fue arrimando a unos ciudadanos de aquellas tierras, lo cual a su hacienda lo llamó y se puso a comer las sobras de los cerdos. Esto para los judíos fue tremendo, porque cuando dices la sobra de los cerdos, o sea, los cerdos para los judíos es un animal impuro. O sea, está llegando a tal punto de lejanía de Dios que está comiendo la sobra de lo que es impuro. Sitúense bien, imagínense en la cara de las personas que escuchaban esta parábola cada vez que el Señor iba hablando, iba abriendo la boca, iba diciendo qué iba pasando. Tremendo. Se deseaba llenar sus vientres, el estómago, de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco hambre? Bueno, el pan también es un simbolismo de la Eucaristía y ahí siempre hablan de pan. Me levantaré e iré a donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado. Miren todo lo que ya les iba diciendo que iba haciendo Jesucristo en este relato. El joven rico hizo esto y encima de todo esto que se gastó y deseó estar con lo peor y lo más impuro que son los cerdos, encima de eso dijo: voy a volver a la casa de mi padre. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, ni siquiera, o sea, todo esto que estoy diciendo ahora, ni siquiera se decía hijo. O sea, no tenía el título de hijo, se quitó el título de hijo. No merezco que me trates como uno de tus hijos, trátame como uno de los jornaleros. Es decir, que se despojó hasta de la figura paterna, se alejó tanto que se alejó de eso. Levantándose, vino su padre y cuando estaba lejos, desde la lejanía lo miraba, lo vio su padre. Y se movió a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo abrazó y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. El padre dijo a sus siervos: sacarle el mejor vestido. El vestido significa la gracia. Vístanlo. O sea, cómo venía de cochino, de pecado, de inmundicia, cómo olía, horrible. Vístanlo. El estado de gracia de la persona. Pónganle un anillo, autoridad. Siempre, pues si ustedes ven, la mayoría de los sacerdotes, se ha perdido mucho esa costumbre, pero la mayoría de los sacerdotes tienen un anillo, los obispos tienen un anillo, los cardenales y el papa tienen un anillo, que es signo de autoridad. Calzarle sus pies, es decir, quien necesita un nuevo caminar. Eso que usted ya caminó antes no importa, ahora va a tener una nueva sandalia, una nueva manera de meterse aquí. ¿Sí? Traer el becerro gordo y matarlo, y comámoslo, hagamos fiesta. El becerro. Ese becerro, nuestro Señor Jesucristo es un genio, por eso es que es la sabiduría eterna y encarnada. Miren qué animal colocó, un becerro, es decir, eso es referencia al pueblo de Israel, ¿sí? El becerro de oro, el que adoraron, ¿sí? El becerro que adoraron y que el mismo Moisés tumbó.
ese becerro, o sea, su ídolo, mátenlo. Es decir, se murió todo lo que él idolatraba. O sea, el papá está diciendo, maten ese becerro. Se acabó los ídolos de este tipo. Volvió otra vez. ¿Sí? Hagamos fiesta. Porque este hijo mío muerto que era y ha revivido. Se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse todos. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, antes de empezar a esto, las fiestas de los judíos, de los israelitas, no eran fiestas como las de ahora, no era que unos días, no, eran de días. Y si era algo importante eran semanas. Imagínense en eso. Tremendo. El hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las alabanzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello que estaba pasando. Y llamando a uno de los criados le preguntó eso y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, otra vez sale el padre al encuentro, y le rogaba que entrara. Mas él respondió al padre, he aquí tantos años de servicio, no habéis desobedecido, yo nunca desobedecí nada y nunca me has dado ni un cabrito. Miren la diferencia, cabrito, diferente a becerro, para gozarme con mis amigos. Ni siquiera dice para gozarme contigo, para gozarme con la gente, con la familia, para gozar, no, con mis amigos. Miren la diferencia. Pero cuando vino este hijo tuyo, ni siquiera lo reconoce como el hermano. Ya el estatus de hermano, claro, es que es lógico que no haya estatus de hermano, porque él ya pidió la herencia, se alejó, y hasta él mismo dice, no merezco que me traten como un hijo tuyo, entonces claro, pierde el estatus de hermandad. No lo reconoce como hermano porque él mismo dijo, me voy, páseme la herencia, me voy, esto ya no aquí, rompamos esta relación, entonces ya no hago parte de esta familia. Entonces por eso dice, ese hijo tuyo que ha consumido tus bienes con prostitutas, has hecho matar el becerro gordo. Ojo, las prostitutas eran muy mal vistas, aún todavía, pero eran muy mal vistas por la impureza, por la impureza. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y le hemos hallado. La misericordia de Dios. Dios se abaja al ser humano. Esta es la única religión donde Dios va al encuentro del hombre, no el hombre va hacia Dios. Es más, esta es la única religión que se come a Dios. Esta es la única religión que es capaz de decir que el Cordero vino a su encuentro, no que nosotros vamos al encuentro de Él. Esta es la única religión de las monoteístas y de las otras 5 o 6 religiones que hay en el mundo que hace eso, que tiene ese pensamiento, esa concepción, que Dios va al encuentro del hombre, no que el hombre busca a Dios. Sale como el Padre misericordioso a ver todas las mañanas, a ver si volvemos a la casa del Padre, todas las mañanas, todos los días.
Entonces este contexto histórico y social y teológico que les estoy planteando, imagínense en eso para un judío que los cerdos eran cochinada, que, que los extranjeros y que las vagabundas y que el casino y todas estas cuestiones de la fornica, bueno, toda esta impureza tan horrible en el pecado más profundo, Dios lo abraza con misericordia. Cuando teníamos una concepción de un Dios que decía, por no hacer esto, tal cosa les va a pasar. Por no hacer aquello, tal cosa les va a pasar. Por no esto, tal cosa. Y se volvió un legalismo y una cosa de no, yo no hago eso porque Dios se enoja. No hago esto porque Dios se va a enojar con el pueblo. No hago esto porque la concepción de Dios castigador y de Dios estructurado que tenían, Cristo la iba rompiendo poco a poco, iba mostrándoles una misericordia, ojo, no un libertinaje, porque eso lo confundimos, ojo, la misericordia y el libertinaje son cosas muy diferentes, misericordia pero con la verdad, misericordia pero en el amor, misericordia con la gracia, misericordia en todo y amarlos a todos en lo más profundo, ¿sí? Misericordia con todos y en todo, pero con la verdad, con el magisterio, con la tradición, con la iglesia, con los padres de la iglesia, con los doctores de la iglesia, unidos a la jerarquía eclesiástica. Esa es la verdadera misericordia. Si yo le digo a una persona, este comportamiento tuyo es pecaminoso, te puede llevar a la perdición espiritual y puedes perder tu alma, ¿qué más misericordia de esa? Es una misericordia grandísima que estoy haciendo, se llama corregir al que se equivoca. ¿Qué más misericordia que esa? Son los actos de misericordia. Es diferente al libertinaje. Entonces esa estructura se iba cayendo, se iba cayendo, se iba cayendo hasta que encontramos lo que es hoy. El Señor abre sus puertas de misericordia y le dice, entra. Y el que se queda afuera puede ser la representación del fariseo, el escriba, el todo el de esa época. El que cree que legalizando todo va a entrar o legalizando todo está bien y se le olvida abrirle las puertas a los demás. Y puede ser tú y puedo ser yo. ¿Dónde estás tú situado? ¿En el lado del Padre misericordioso? ¿En el lado del Hijo pródigo? ¿En el lado del hermano? Un abrazo, Dios los bendiga. Esperamos un próximo video para una próxima oportunidad. Hasta luego.